el psicoanalista, escritor, amigo de la casa, Jorge Alemán. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Bien, muy bien. Bueno, ahí leyendo tu columna sobre los escritos de Maquiavelo, como vos bien decís, siempre tomada la palabra Maquiavelo como algo de maldad, no sé por qué, bueno, quedó eso ahí. Y la búsqueda del respeto, fundamentalmente, podría decir, para la gobernabilidad. A ver, ¿por qué no le ampliás un poco al público lo que publicaste hoy, que es muy interesante? A ver, es un texto escrito hace siglos, y lo sorprendente de ese texto es la deriva interpretativa ha tenido, porque tiene una tradición de derecha y otra de izquierda. Claro. Y es el comienzo de la política en su autonomía, es decir, más allá de las determinaciones que la política tenga desde la economía y desde la historia de las ideas y desde el momento cultural y desde las religiones, la política es un arte que tiene su propia lógica, que puede encontrar sus propios mecanismos estructurales, y bueno, esto ha hecho de Maquiavelo un autor abierto a tradiciones de derecha y a tradiciones de izquierda. Por supuesto, la línea que yo estoy trabajando para un seminario es la que comenzó con Gramsci, la que continuó también Althusser, también otro gran pensador francés, Claude Lefort, que escribió un libro magnífico, también el prólogo de Antonio Negri al libro de Althusser. El asunto es que El Príncipe es una teoría acerca de cómo se constituye una voluntad colectiva, según Gramsci, un proyecto nacional y popular, y la difícil relación entre esa metáfora que es la palabra príncipe y la otra gran metáfora que es la palabra pueblo. Y bueno, es tal vez junto con el Manifiesto Comunista dos grandes textos que se ofrecen a lecturas múltiples, ¿no? Y que todavía sigue sirviendo cuando alguien se para un poco a pensar política, a pensar cómo se va a relacionar. Sí. Existe un carácter peyorativo porque la palabra maquiavélico ha tenido casi el mismo destino que actualmente la palabra populismo, ¿no? Claro, es un adjetivo, entonces, por ejemplo, el fin justifica los medios. Nunca lo dijo. Claro, mira vos. Es una frase que se le atribuye, pero no. Bueno, por lo menos no lo dice en el libro que todos leímos, ¿no? No, es una frase de Pascal esa, pero bueno, no importa. Es cierto que al reconocer cierta autonomía de lo político, Maquiavelo piensa en argucias, en el problema de la durabilidad de los gobiernos, en el problema en cómo se constituye una autoridad, en por qué la autoridad no tiene que esperar nada del amor y sí generar temor y sin odio, en fin, aborda problemas de este estilo, pero finalmente el proyecto es la unificación de Italia y la construcción de una república. O sea que al final Gramsci tiene razón en considerarlo como un antecedente de lo que le interesa al propio Gramsci, ¿no? Y a ver si podemos llevarlo a estos modelos. El otro día leía halagos sobre la política española respecto a los refugiados sin nombrar al gobierno, ¿no? Decía, bueno, qué bien que estuvo el ejército, qué bien que estuvo si lo podemos llevar a casos, por ejemplo, como el de Alberto Fernández. Yo hacía un recuento de las mejoras económicas, o sea, todos los parámetros económicos son mejores que lo de 2019, es decir, está mejor la economía hoy en medio de la pandemia que en 2019 sin pandemia. Es increíble, ¿no? Habla de Alberto y también habla de Macri, eso, ¿no? Bueno, habla de la comparación, que es lo que tenemos que hacer hoy, elegir, ¿no? Sin embargo, qué sé yo, lo que se intenta poner sobre la mesa es una foto, y en el fondo la foto, más que en las elecciones, juega con la autoridad presidencial. Intenta limar, deslegitimar, ¿no? Y ahí unía yo estas dos cosas, tus palabras, esa búsqueda finita que hay entre generar miedo, que además me hace acordar que vos decís que al odio se lo maneja con miedo,
Y no llegar a, pero generar miedo, pero no odio, ¿no? Es decir, con el amor sí, no, ese es no, el no fino, puedo manejar. el problema más, uno de los problemas más finos que plantea el príncipe, ¿no? Ahí está. Pero bueno, ahí está. puede tener distintas lecturas. Un cierto efecto de autoridad hay que producir, sobre todo cuando un proyecto no depende de las corporaciones, ¿no? Ujú. Es decir, cuando un proyecto no depende de las corporaciones o no está monitorizado por las corporaciones o no acepta la supervisión total de las corporaciones, tiene que ser maquiavélico. No veo Claro. otra. Menem no tenía este problema, por ejemplo. Menem No. no tenía este problema. Ni se lo planteaba el hombre. No. Por eso él podía manejar la Ferrari de 300 kilómetros Perdón. en la ruta 2, podía hacer lo que quería, no tenía. Pero Alberto lo tiene el problema. No, Alberto y el kirchnerismo, aunque el movimiento kirchnerista trascienda al frente de todos, porque es un movimiento histórico que no se puede reducir al frente de todos, pero sí lo tienen. Y es más, el odio que despiertan es el odio que despertó Maquiavelo. Maquiavelo fue tildado de demonio, de jugar con los demás como marionetas, de querer someter y sojuzgar a gente con triquiñuelas. Pero ese es el odio a la política, porque los otros hacen una especie de neoevangelismo empresarial financiero que es supervisado todos los días por los poderes, ¿no? El problema es cuando se hace política sin supervisión, o cuando no se la acepta del todo, cuando se negocia con los supervisores. En términos de Maquiavelo, cuando se negocia con los grandes, que es una definición muy genérica que utiliza Maquiavelo para, según la lectura de Gramsci, la oligarquía, el poder. Claro. En general, cuando se buscó que le tengan miedo, se generó odio. No se consiguió, ¿no? Ese fino, me parece a mí, ¿no? No se consiguió, no, es que es muy difícil conseguirlo. Hoy en día, aparte de que todos los gobiernos a los que les tocó la pandemia, o sea, todos los del mundo, pero que han intentado hacerse cargo de la gobernabilidad del Estado y de la política, lo han tenido muy peleado. Es decir, gobernar en medio de la pandemia, gobernar prácticamente, bueno, como dijo Cristina el otro día, es salir de entrada a atajar penales, no. Por ejemplo, al gobierno español tampoco le fueron mal las cosas exactamente desde que comenzó la coalición, ¿no? Pero no sé cómo va a salir Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció una gran revolución festiva, que Madrid va a volver a tener problemas de tráfico a las 3 de la mañana, todo como si la pandemia no contara mucho, no fuera muy relevante, y mucha gente que quiere escuchar esto. Lo que hubo 10.000 personas reunidas en el Paseo de Gracia en Barcelona. En fin, eso sería renunciar a la política, dejar que las propias corporaciones te supervisen, trabajen con vos, estén contentos. Y claro. ¿Vos viste la serie El Reino? Sí, la acabo de ver anoche. Ah, ¿la terminaste? Sí, la vi toda de un tirón. A mí no me parece lo más importante, te digo la verdad, a mi juicio, modestamente, la cuestión evangélica. Los servicios de inteligencia me parecía lo más importante. ¿Cómo? Los servicios de inteligencia y la influencia de Norteamérica. Claro, exactamente. Es decir, el tema es que la población es idiota, los servicios de inteligencia aciertan si piensan que la población es idiota, manejan todo el aparato jurídico, empresarial y político, hasta ser capaces de poner a un pastor en el proyecto del gobierno. Esa trama, por supuesto, es internacional, y la población no tiene resistencia. Solo se sustrae de eso el Mesías, un niño de la villa, que es el momento más religioso de la película, no el evangelio, sino ese pibe que por su santidad el poder no lo alcanza. Es un momento a lo Walter Benjamin, nada más que en una serie menos, es decir, la interrupción mesiánica de la historia, es decir, bueno,
Así es. Es una visión que tuvo Benjamin muy interesante y respetable, ¿no? Es decir, lo único que puede interrumpir el capitalismo es una interrupción mesiánica. Aquí eso no se ve en la serie, porque el niño se escapa, comienza su éxodo. Vamos a ver en la segunda temporada, a ver si el niño vuelve. Y no creo que se atrevan, ¿no? Porque... pero la serie tiene a todos los personajes un poco argentinos, ¿no? Hay metáforas de Estiuso, metáforas del macrismo, metáforas... Y el jefe de los fiscales, ¿no? Claro, exactamente. La jueza que queda reducida a su impotencia, y el chico este que termina siendo nombrado jefe de gabinete dentro de la gran maraña. O sea, esta película en realidad ya es una narrativa muy común, muestra que los hilos están tan bien articulados, encadenados, y los poderes tienen una trama tan potente que mucho la política no tiene que hacer, porque encima hay una población que queda capturada de una manera inmediata, y bueno, uno se la tomaría gracia si no hubiera existido Trump, Bolsonaro, el propio macrismo. No, a mí me parece interesante porque se está viendo mucho la serie, se está viendo mucho, y me parece que tenemos que pensar eso, que tenemos que pensar qué podemos hacer desde la cultura, porque es más fácil verlo ahí que verlo cuando yo lo explico, ¿no? El público, que es el que tiene que darse cuenta, ¿no? Ese darse cuenta, vos como psicoanalista, ¿no? Yo hay cosas que no las puedo cambiar, pero si me doy cuenta, seguro que lo voy a manejar de otra manera, ¿no? Sí, hay que intentarlo, claro. El darse cuenta. Y me parece que, ellos nos han manejado, por lo menos en Argentina, desde Bartolomé Mitre, que ha instalado, vos te pasás 5 horas por día durante 14 años abreviando lo que Bartolomé Mitre quiso que aprendas, y después te sueltan de ahí, te llevan a los medios y qué sé yo, y te manejan todo el tiempo con su discurso y su conformación laboral, y vos nunca llegás a ver el detrás de escena, ¿no? El público nunca ve esos manejos, no los ve. Sí. Se los puedo contar yo, a Cari, Lijalada, algunos muchachos, qué sé yo. Y en una película, en una serie, por ahí, si trabajáramos fuerte en eso, sería una forma, Sí, yo hoy escribí sobre esa serie, es una de las maneras, sí. Ajá. Además no me deja de interesar ese punto de ruptura mesiánica. No, sin duda. Que tiene un valor político, ¿no? Porque no es el pescado, es como los primeros cristianos se reconocieron entre sí, haciendo el dibujo de un pez, pero el movimiento, el núcleo emancipador del cristianismo está en ese momento, no cuando es instalada ya la iglesia católica que administra el cristianismo, pero el cristianismo en su origen es la historia que a nosotros nos interesa, que es que hay algo que no es matable del todo, así que es. podrá haber todos los poderes que pueda haber, pero el pescado se escapa. Ajá. Si no hubiera algo no matable, pero vamos a decir, el núcleo de todo movimiento emancipador es ese momento de lo no matable. Podés hacer esto, podés hacer otro, pero el pescado no cae del todo. Y bueno, y de hecho en nuestra historia no cayó nunca del todo. No. Es por lo que uno yo siempre le digo a mí mismo, bueno, ya que no hay nada que hacer, hagamos algo. Bueno, quizás nunca cayó del todo porque siempre hubo gente que creyó que algo se podía hacer. Sin duda, y porque hay un legado. La verdadera santidad, dejando la versión religiosa, la santidad laica, es asumir el deber que procede de un legado, y ese legado no lo han podido destruir. Uh-huh. Estará sujeto a interpretaciones, lecturas. Yo lamento, por ejemplo, que la izquierda no interprete la situación dramática de Argentina y no apoye en este momento algo que entiendo que les deja muchas frustraciones reunidas y deja mucho de desear para ellos, que es el frente de todos, pero pienso que si nos posicionamos en la óptica más maquiaveliana, la izquierda tendría que también hacer un pequeño esfuerzo y entender que ese es un campo de disputa, que no es que el poder homogéneo es el otro.
Claro. Tendría que formar parte de la alianza con sus diferenciaciones. Exacto, romper las pelotas, ¿no? estar en la, Claro. en la alianza rompiendo las pelotas, pero no es esta cosa que hacen las izquierdas en Argentina y que en una época hicieron en España y por suerte dejaron de hacerlo, que es establecer una continuidad. Entonces Macri es lo mismo que el kirchnerismo. Eso por suerte Podemos, si tiene un legado histórico Podemos, fue no aceptar esa lectura, ¿no? Ajá. Bueno, hemos unido a Maquiavelo con el Gracias a ingeniero. vos. Gracias a la apertura de vos tenés estos reportajes, bueno, no es normal cada vez que hablo con la radio, no, es tu generosidad esta. No, me parece que esas son las... Hoy empecé el programa diciendo, te sumo un par de minutos más, que había que tener cuidado y estar atento, que a veces el enemigo muta y a veces está jugando y juega al póker y pensamos que tiene mejor juego que el que realmente tiene, y que la verdad es que hoy todo el tema de la información está en juego todo el tiempo, que no es tan claro, que no es el Manieto que veíamos, ¿no? Porque lo pusimos en un lugar... No, por supuesto. Yo cuando era joven y incluso cuando asumí, gracias a Néstor y Cristina, la Consejería de Cultura aquí en España, 6 títulos de Clarín te tiraban abajo. Exactamente. Y ahora, como decís vos, en la mesa de póker el otro pone la carta, pero bueno... Sí. Mirá, luego la batalla hay que darla en los programas de radio, es decir, eso ya no es ajeno a la batalla, no es superestructural solamente. Y es importante ir reconociendo nuestras fortalezas. El tipo, yo decía, se pasó décadas comprando tanques para una guerra que ahora es digital, ¿no? Entonces tiene un montón de diarios que nadie lee, un montón de canales de televisión que nadie ve, de cables que nadie ve. Ahora, te pone la tapa de Clarín y el poder político responde igual como si esa tapa fuera tan poderosa como antes. Sí, pero yo tengo como vos mis dudas. Tengo mis dudas, lo que pasa es que está la pandemia, pero yo, por ejemplo, mi hermana Voz te escucha con una devoción absoluta. Y pienso que no es solo, como dicen algunos, bueno, es que están convenciendo a los convencidos. Sí, está eso. Pero también necesita la gente sujetarse y confirmar. Y me parece que esa tarea es importantísima. Necesita un ancla al cual agarrarse, porque si no hubiera habido quienes sostuvieron esa firmeza, se hubieran ido todos. Exacto. A mí, mira, Jorge, ¿sabés que a mí me lo dijo Lula? Lula me dijo, yo me fui con el 83% de imagen positiva y hubo un momento que me llevaron al 25% porque no tenía uno solo que estuviera sosteniendo a los nuestros. Y acá en Argentina hubo un sostén para que no engañaran a todo el mundo, porque todos somos engañables. Todos somos engañables. Por supuesto. Entonces hay que confiar en nuestras propias fuerzas y ir viendo que esto no es estático, esto no es una foto, que esas relaciones de poder no están siempre quietas. Y que no nos engañen pensando que tienen el as de espada, el póker... No, es que el as de espada ya no lo tienen, Roberto, porque Estados Unidos no es más el as de espada tampoco. Ahí está. Y guarda, no lo está haciendo mal el gobierno argentino, cómo manejar sus relaciones Estados Unidos, China y Rusia al mismo tiempo. No lo está haciendo mal, ¿eh? No, bueno, es decir, hay un 2% de la población mundial vacunada. Es una catástrofe. En ese contexto, lo que hizo Argentina, tanto en Rusia como en China, es un éxito soberano. Exactamente. Es decir, exactamente. Ahora van a empezar los países desarrollados a dar una tercera dosis que no se sabe para qué carajo sirve. Sí. Cuando está por ejemplo, en Israel ya están dando la tercera dosis y tienen la franja de Gaza sin vacunar. Mira vos. Entonces, claro. No digamos Europa con África y con Asia y bueno, y todo lo que sabemos nosotros. Es tan mala la medida que al final es un error, ¿no? Digo, y no, porque las mutaciones van a continuar. Y claro, obvio, y esa vacuna que da no va a servir. En la lógica esa tendrá que haber cuarta dosis, quinta dosis. No, yo pienso que en ese aspecto Argentina no se durmió. Es decir, si hubiera quedado pendiente de la famosa Pfizer, que ahora ya hay un montón de gente con las 2 dosis de nuevo contagiado aquí, sí.
si se hubiera quedado esclava de esos valores, estábamos en una gran catástrofe. Sí, sí. Yo creo que es eso que hizo Alberto. Su influencia con Evo Morales, seguir su relación con Lula y clavarse contra Bolsonaro. Me parece que ahí hay un aspecto de Alberto que hay que realzar, que es con la inteligencia y la dignidad que él manejó sus relaciones internacionales. Sí, y tampoco se prestó al avasallamiento de Cuba. Así es. O sea, no es un socio activo en el asunto Venezuela y Cuba, o sea, no. Hemos mantenido una cierta dignidad en todo eso. Así es. Y bueno, Jorge, se nos va un poco el tiempo, pero sí, siempre es maravilloso. No sabés los mensajes de la gente, lo contenta de la gente. Qué alegría me da. De escucharte. Bueno, gracias, Navarro. Vamos con el destape, con todo. Un abrazo grande. Chao, Jorge. Jorge Alemán, señores.